Muy bien, pues vamos a concluir el día de hoy esta serie en el libro de Jueces, la gracia de Dios cuando fracasamos, cuando somos derrotados. Y vemos la historia del pueblo de Israel siendo derrotado no solamente por agentes externos, sino ahora también en una guerra civil en el interior de la misma nación, entre las mismas tribus. Ahora vamos a ver los capítulos finales, que dijimos que ya no hay aquí ningún, ningún juez, solamente es cómo están viviendo en la nación en ese tiempo. Y tenemos aquí una historia muy terrible, una historia muy complicada, muy difícil, muy oscura, y quisiera que iniciáramos leyendo en el profeta Oseas capítulo 9. Ahora que estamos en la lectura, en este reto de la lectura en 124 días, acabamos de pasar por el profeta Oseas. Y ahí el profeta Oseas está reprendiendo a la nación de Israel, al reino del norte, antes de que se vaya al cautiverio, y lo está reprendiendo a la nación en términos muy grotescos. Les está hablando de adulterio espiritual, les está hablando de fornicación, les está hablando de un apartarse de Dios muy profundo, les está hablando de que ellos son como un joven rebelde que desecha y desprecia a su padre. Y la reprensión es muy fuerte en los términos en los que lo dice el profeta Oseas. Y dentro de su reprensión se refiere a este incidente del libro de los jueces, porque es algo que marcó a la nación, no es algo menor. Vamos a leer Oseas capítulo 9, versículo 9, y dice: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahorita vamos a ver los días de Gabaa. Es ahí donde se desarrollan los eventos del libro de los jueces, capítulos 19 al 21, a donde vamos a ir. Es ahí, a Gabaa. Y dice: ustedes han llegado a lo más bajo como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. En el 10:9, fíjense, en la siguiente profecía, 10:9, ahí mismo en Oseas: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Dice, ahí pecaron, y no es que pecaron, y no es que en esa batalla batallaron contra los inicuos, sino entre ustedes mismos, tribus contra tribus, en una guerra civil. Y hoy vamos a ver esa parte, que es una parte oscura, pero que marca a la nación. El escritor de los jueces no nos está dando esta evaluación que hace el profeta Oseas, pero es evidente. Es evidente, pero aún así quisiera que viéramos algunos detalles en esta narración que nos ofrece el libro de Jueces, porque algunas personas de pronto empiezan a decir, no, es que el levita, mira, hay muchas faltas morales por todos lados, y a veces nos proyectamos y decimos, no, es que el levita tenía una concubina. ¿Por qué tenía una concubina? El levita no andaba bien. Y luego empiezan a decir, no, es que estos no andaban bien tampoco. Y estos, ¿por qué hicieron la guerra? ¿Y por qué aniquilaron a todos? ¿Y por qué hicieron ese juramento? ¿Y por qué esto? Y empiezan a encontrar pecados en todos para compensar lo que hicieron los hombres perversos de Gabaa, y decir, pues es que todos somos pecadores. Pero no es así lo que está marcando el autor, el escritor del libro de los jueces, ni lo que nos está diciendo el profeta Oseas. El profeta Oseas está dejando muy claro, y también el autor de Jueces, que los que actuaron con perversidad estuvieron ahí en Gabaa. Y vamos a ver la historia teniendo en mente, teniendo presente Proverbios 14:12. Usted lo recordará, lo voy a leer. Es
de estos proverbios llenos de sabiduría que iluminan el camino. Dice Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Y ahora nos vamos a Jueces, capítulo 19, a una narración que hoy en día sería clasificada con clasificación C, solo adultos, por el nivel de violencia y de violencia sexual que hay aquí, y por el nivel de violencia en la batalla y lo que sucede hasta el final. Y no quiero leer toda la narración, sino voy a ir saltándome algunos pasajes solamente para que nos quede claro. Acabamos de pasar por esta lectura, seguramente usted la tendrá fresca o la podrá leer detenidamente, pero es la conclusión del libro de los Jueces, y el capítulo 19 empieza diciendo: en aquellos días cuando no había rey en Israel. Ahí está el contexto. No había rey, por lo tanto la nación no estaba unificada, todavía estaba como dispersa. La nación se va a unificar con el último juez, Samuel. Todos los demás fueron jueces de algunas tribus, de algún sector, de alguna zona. Pero Samuel va a unificar no con una redención guerrera, sino con la palabra de Dios. Desde Dan hasta Berseba, él va a tener un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios y va a unificar a la nación para luego entregarla al primer rey que unifica toda la nación, que es el rey Saúl, precisamente de la tribu de Benjamín, que estuvo a punto de desaparecer en esta guerra, la guerra contra Benjamín. En aquellos días no había rey en Israel. Y viene un levita que va a buscar a su esposa porque su esposa se había ido. Él era del monte de Efraín, su esposa se había regresado a Belén, le había sido infiel, se había ido a la tribu de Judá con sus padres. 4 meses después, el levita hace un viaje con un sirviente y viene a buscar a su esposa. Viene a buscarla y hablarle de amor y llevársela nuevamente. El padre se alegra mucho, dice que bueno que viniste, y lo atiende y lo tiene ahí hospedado 3 días. Lo tiene ahí hospedado y él luego se va a querer regresar. El padre le insiste mucho: quédate, conforta tu corazón, alégrate, vienes de un viaje muy largo, descansa más tiempo. No quería que su hija se fuera tan rápido. Le invita a quedarse, a comer, a beber, a alegrarse. Alegrarse es echarse un poco de vino por ahí en la noche y quedarse tirado, ¿verdad? Y es algo que ellos hacen hasta el 5.º día. Pero quiero que notemos aquí en estos versículos, por ejemplo, esa acentuación de la noche real y física, pero también de la noche metafórica, de esa noche de oscuridad del alma, de esa noche de la nación de Israel, de esa etapa oscura que quisieran olvidar, de esa noche de maldad. Fíjense cómo dice el 19:6. Quédate, dice, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche. El 19:8. Conforta ahora tu corazón, aguarda hasta que decline el día. En el 9, he aquí ya el día declina para anochecer. En el 19:11, el día había declinado mucho. En el 19:12, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, sino que no sea de los hijos de Israel. 19:14, se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. 19:15, entrar ahí para pasar la noche en Gabaa. 19:15, no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. 19:16, al anochecer se acercó por ahí un forastero, un viejo, para ayudarles. 19:20, no pases la noche en la plaza. 19:25, dice que abusaron de ella toda la noche.
Notamos el énfasis en la noche. Les he leído solamente algunos versículos para que se note la fuerza de las tinieblas impregnando este capítulo. Este hombre finalmente decide dejar a su suegro, irse con su mujer, su sirviente, su asno. Emprenden el camino y les llega la noche. Y en el camino, su sirviente le dice, vamos a pasar la noche aquí en esta ciudad. Y el levita dice, no, porque es de forasteros. Nosotros somos de israelitas, vamos a pasar vamos a pasar la noche en una ciudad israelita, en una ciudad de las tribus de Israel. Esa es una ciudad santa, porque somos un pueblo santo. La ciudad, los niveles tienen, la tierra prometida siempre tenía niveles de santidad. Toda la tierra prometida es la tierra santa, pero es más santo estar adentro de la ciudad. Por eso los leprosos se van fuera de la ciudad, porque la ciudad es santa. Ahora, de todas las ciudades santas, la más santa es Jerusalén. Ahora, de Jerusalén, todo lo más santo es el monte santo. Y del monte el templo. Y del templo el lugar santísimo. Bueno, primero los atrios, el atrio de los gentiles, pero más santo el atrio de las mujeres, luego el de los hombres, luego el de los sacerdotes, y luego el altar, y luego el lugar santísimo. Entonces, hay lugares, niveles de santidad. Dijeron, vamos a un lugar santo. No vamos a quedarnos ahí con ellos que son extranjeros, son cananeos. Costumbres bárbaras tienen. Y se van a una ciudad israelita, a Gabaa. No se olvide de ese nombre, porque Oseas, cientos de años después, todavía no se olvida de ese nombre. Todavía sabe lo que hicieron en Gabaa esa noche. Y todavía cientos de años después, Dios les dice por medio del profeta Oseas, ni crean que se me ha olvidado lo que hicieron en Gabaa, y ustedes han caído hasta lo más bajo, como en Gabaa, y por eso los voy a llevar a la cautividad. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y su camino le parecía derecho, pero su fin es caminos de muerte. Y en esa noche, en esa ciudad israelita, no hubo quien los acogiera y se quedaron en la plaza. Y hubo un hombre que no era de ahí, que era forastero, que estaba ahí trabajando, venía del monte de Efraín y dijo, no, no se queden en la plaza. ¿Por qué les diría eso? No pasen la noche en la plaza. Pues, ¿qué hay aquí? ¿Qué sucede? ¿De qué me quieres proteger? ¿Qué sabes? Y los llevó y dice que entonces comieron, bebieron y en la noche llegaron unos hombres perversos al estilo Génesis 19. Usted compare lo que dijeron estos hombres y recuérdelo, es muy fácil, son dos 19. Compare Jueces 19 con Génesis 19. La única diferencia es que en Génesis 19 estamos hablando de Sodoma y Gomorra y aquí estamos hablando de una tribu de Benjamín, una tribu de Israel. Pero prácticamente es como si ellos hubieran sido cananeos o sodomitas, lo que están aquí diciendo. Y finalmente usted lea la historia, lo que viene sucediendo es que estos hombres se quedan dentro de casa y ellos abusan de la mujer del levita hasta que amanece. Esta mujer llega como puede hasta la casa y cae muerta ahí, en la banqueta, a la entrada de la casa. Queda muerta y la respuesta es ahí en 19:30 de Jueces. Dice la palabra del Señor, y todo el que veía aquello, porque después este levita sube a su mujer al asno, se la lleva hasta su casa. Cuando llega a su casa, la descuartiza en 12 porciones. Yo sé que hasta ahorita habíamos visto 12 piedras de la tribu de Israel, 12 piedras para hacer un altar, pero aquí son 12 partes de una mujer esparcidos por todo el territorio. Y les llegaba la historia y todo el que veía aquello decía en 19:30, jamás se ha hecho ni visto tal cosa
desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad, es decir, actuad. Considérenlo y hay que actuar. Y aquí entonces no se levanta ningún juez, no se levanta ningún libertador. Aquí se levantan todos los hijos de Israel. Y por primera vez desde el inicio del libro de Jueces, desde que estaba Otoniel, por primera vez se unen. Y esta es el siguiente, la siguiente cosa que resalta el pasaje. Voy a leer solamente las porciones. 21 dice: y se reunió la congregación como un solo hombre. 28. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó. Y luego 20:11, ligados como un solo hombre. Y entonces aquí empezaron a actuar como el pueblo de Israel, como un solo hombre, ahora sí, unidos. No solamente como algún libertador por aquí o por allá, o como hasta ahorita habíamos estado acostumbrados, que se levantaba un libertador con una tribu y luchaba y vencía al enemigo y entonces venía otra tribu. ¿Y tú por qué no nos invitaste a la lucha? Yo también quería guerrear. Ay, sí, pues si no viniste cuando estaba en necesidad, ahora quieres repartir despojos, vienes nada más para repartirnos el premio, ¿verdad? El botín. Y cosas así, entre ellos mismos ni se ayudaban cuando había enemigos poderosos, enemigos que tenían que enfrentar. A veces se unían 2, 3 tribus, pero otras no. En esta ocasión, ahora sí, no unificados por un juez, no unificados por un guerrero, no unificados tampoco por alguien que quería ser rey como Abimelech, no unificados, sino unificados como tribus de Israel, ahora sí como un solo hombre. Dios estaba haciendo ahí una obra de tal manera que ahora estaban unidos. Ahora solamente iban con Benjamín para decirle: saca a los hombres perversos que hicieron esto, porque hay una ley. Porque hay una ley y no puede tolerarse esto en la nación. Se tiene que ejecutar justicia. Y van con espada. Y yo sé que a nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? La justicia y con espada, pero si no se ejecuta sentencia contra la mala obra, el corazón del hombre va a estar inclinado a hacer el mal. Y van a seguir esto propagándose en todas las naciones y va a venir cosas peores. Nosotros pensamos que la idolatría es algo sencillo, pero aquí es algo inocente hasta eso. Podemos pensar que es solamente algo inocente, algo que no le hace mal a nadie. Pero aquí lo está conectando con la idolatría y diciendo: el corazón idólatra es como el corazón de un ídolo. Un ídolo es de piedra y el corazón del idólatra se hace de piedra, insensible, perverso. Deja de adorar a Dios y entonces se convierte en una persona perversa. Por eso Ezequiel decía: ustedes se han hecho como sus ídolos con un corazón de piedra, pero Él los va a transformar y les va a dar un corazón de carne, que vea, que oiga, que sienta, no solamente a Dios, sino también hacia el prójimo, que haga justicia y misericordia, que ande con humildad, que no sea perverso. Estos hombres estaban siendo perversos, pero esa perversidad está íntimamente ligada con su idolatría. El profeta Oseas, cientos de años después, todavía se los va a recordar y va a ligar su perversidad del corazón, su insensibilidad, con la idolatría. Va a ligar su desprecio hacia los pobres con la idolatría. No es cuestión de ideologías, no es cuestión de posesiones, no es cuestión de qué gobierno nos gobierna, no es cuestión del corazón. Si el corazón está de piedra, no va a haber justicia hacia el pobre, no va a haber misericordia hacia el necesitado. No es cuestión de elecciones, es cuestión de una transformación del corazón de la persona. Si no hay esto, y si esa persona no es transformada en su corazón para adorar al Dios verdadero y por ende como consecuencia ligado, indisoluble, amar al prójimo, entonces eso no va a cambiar. Y aquí ellos empiezan a pedir a los culpables.
ligados como un solo hombre, no como un guerrero que lleva, no, como un solo hombre, todos en un común acuerdo. Y Benjamín dice, pues no te entrego a nadie. Y es más, voy a defender a esos hombres perversos con mi ejército. Y se unen todos los de Benjamín. Ahora, la diferencia es abismal porque vienen los israelitas, excepto Benjamín, el ejército confederado viene muy grande de más de 400,000 hombres y, y Benjamín nada más sale con veintitantos mil, ¿verdad? 26,000 más los 700 que había ahí, que eran realmente guerreros, unos zurdos que agarraban una onda y le daban a un cabello a quién sabe qué tanta distancia. Pues eran unos matones, ¿verdad? Se agarran en la batalla y consultan con Dios y Dios les dice que suba Judá primero, así como lo vimos al inicio. Judá sube y son derrotados, pero lo importante que quiero resaltar aquí, porque van en la primera batalla son derrotados, en la segunda son derrotados y en la tercera es cuando ya derrotan al ejército de Benjamín. Pero lo que quiero resaltar es estas reacciones. La primera está en el versículo 20-23. Los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Aquí hay otro tipo de reacción y es que lloraron. Había mucho tiempo que no lloraban de esta manera. Empezamos por allá en los primeros capítulos que es el ángel de Dios el que llora, ¿verdad? Y luego ellos también lloran. Pero tenían tiempo de no hacer esto delante de Jehová. Fíjense ahora en el 20-26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. ¿Hace cuánto que no hacían esto? ¿Y qué hicieron? Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí hay algo que no había ocurrido en este libro. Aquí hay algo sorprendente. Cierto, son las horas más oscuras, ha ocurrido algo horrible, pero yo quiero que veamos, en medio de todo eso horrible que ha ocurrido en la nación de Israel, yo quiero que veamos la gracia de Dios, cómo primero los une como un solo hombre, y luego cómo ellos van a la casa de Dios, lloran, ayunan, empieza a haber una transformación en ellos. Antes de enfrentar y derrotar a Benjamín, empieza a haber una transformación en ellos que era necesaria, que era más allá de que los estuviera atacando algún agente externo, tenía que ver con sus pecados. Era más que llorar por los enemigos o por la cosecha, era más que llorar por las faltas de bienes materiales. Ahora había un llanto diferente porque sus pecados los estaban alcanzando y ellos sabían que esto no estaba bien. Tanto dar vueltas en el desierto como para entrar para esto a la tierra prometida. Tanto buscar entrar a la tierra prometida para esto, para que el reino fuera así. Y lloraban y ayunaban y estaba ocurriendo algo en su corazón, de tal manera que ofrecían holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y ahora venían delante de Jehová de una manera diferente como en las otras ocasiones, que solamente querían ser libertados de sus opresores. Y entonces Dios les da la victoria, pero antes de ver la victoria quiero que veamos el versículo 35. 20-35 de Jueces, ahí en su Biblia. Fíjense cómo dice: y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. ¿Quién derrotó a Benjamín? Jehová. Esto es muy importante porque luego algunos dicen, no, es que para qué guerreaban y se pasaron de la mano, pero no, dice que Jehová estaba haciendo justicia, estaba ejecutando su justicia, porque lo que se había hecho
Bueno, cuando se hizo en Sodoma y Gomorra, desaparecieron por fuego del cielo. Y aquí Dios está mostrando su justicia, pero su misericordia y su gracia. El mismo profeta Oseas nos dice eso. Por ejemplo, Oseas 11:18. Fíjense cómo les dice después de recordarles Gabaá. En el 11:18 dice: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podría yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Bueno, Adma y Zeboim son dos ciudades que estaban junto a Sodoma y Gomorra, que también fueron aniquiladas. Decir Adma y Zeboim es como decir Sodoma y Gomorra. Dice: ¿cómo te voy a poner como Adma o como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y ahí está la compasión de Dios, cierto, está su justicia. Y Jehová derrota a Benjamín, no Israel. Jehová derrota a Benjamín delante de Israel. Ahora vamos al capítulo 21. Dice el 21:1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Entonces ellos hicieron un juramento diciendo que ahora no le iban a dar. De Benjamín solamente quedaron 600 hombres. No mujeres, no niños, no animales, casi eran aniquilados. Solamente quedaron 600 hombres y ellos habían jurado no dar a sus hijas a Benjamín. Y vino el pueblo, el 2, a la casa de Dios. Nuevamente vean esto. Un triunfo de la gracia de Dios. Aún en las horas más difíciles, Él ha hecho que el pueblo venga a la casa de Dios. Y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto. Y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Ahora ya no estaban llorando por sí mismos, sino por una tribu de Israel que no fuera aniquilada, que no fuera terminada. Luego de la tribu de Benjamín va a venir Saúl, el primer rey, y de ahí va a venir también el apóstol Pablo. ¿Y cuánta gente va a venir de esa descendencia? Pero aquí algo había sucedido, y el versículo 15 del capítulo 21, el narrador nos dice qué es lo que sucedió. Vamos allá. Jueces 21:15. Y esta es la gracia de Dios cuando somos derrotados. Dice la palabra del Señor: y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Cuando ellos están tan separados, tan desunidos, cada quien mirando por lo suyo propio, cada quien haciendo lo que bien le parecía, de repente hacen algo unidos. Y no solamente hacen algo unidos, sino que ahora tienen compasión. Eso no es normal. De repente se unieron y tuvieron compasión, y nos dice el escritor: porque Jehová, Dios, había abierto una brecha. Había entrado Dios para hacer su extraña obra, una obra de gracia, cuando todo parecía perdido. Aquí parece ser como que ya es el fracaso de Israel, que han caído tan bajo para hacer estas vilezas, han caído tan bajo y están tan desunidos, están tan perdidos, están tan llenos de idolatría, están tan desviados sus corazones, que pareciera ser que nada los puede remediar, restaurar, reunir. Pero cuando parece que nada funciona, que nada sirve, que no hay ningún juez que lo logre, no hay ninguna cosa, no hay ningún profeta, no hay nadie que pueda restaurar esta solución, humanamente hablando, son un fracaso, ahí llega la obra de Dios.
y dice que abrió una brecha en el pueblo de Israel. Abrió una brecha en sus corazones. Y ahí hay lugar para la obra de la gracia de Dios en los corazones humanos, en los corazones de su pueblo. ¿Y por qué no en los corazones tuyos y míos? En los nuestros. Cuando nosotros también pudiéramos andar como el pueblo de Israel porque no somos mejores que ellos, cuando también pudiéramos andar perdidos, también pudiéramos andar cada uno haciendo lo que bien le parecía. Creo que esa frase pudiera describir muy fácilmente a nuestra sociedad. Y uno pudiera decir, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza, no hay nada que nos pueda unir, no hay nada que pueda transformarnos. Y entonces Dios llega con su evangelio. Dios llega con nuestro Señor Jesucristo haciendo su obra de gracia, abriendo brecha en ese corazón torcido, perverso, duro. Ahí llega el evangelio de la gracia de Dios. Y todavía en nuestra vida cristiana pudiéramos encontrarnos en muchas situaciones donde pudiéramos ver humanamente imposible que haya una solución. Humanamente podríamos decir, aquí no hay por dónde, ya le busqué por aquí y por allá y no hay por dónde, no hay cómo cambiar esta situación, pero tenemos que esperar ahí la obra de la gracia de Dios llegando, haciendo brecha, porque no hay nada que se le interfiera, que se le oponga, no hay nada que se le ponga enfrente al Señor. Él puede con su gracia vencer todo y transformar la situación por más complicada que sea, ya sea de salud, ya sea familiar, moral, laboral. Cuando nosotros fracasamos, aún ahí llega el Señor con su gracia y transforma aquello que parecía no poder ser transformado. Ustedes pueden leer lo que ellos idearon y cómo suplieron mujeres para Benjamín y cómo finalmente esa nación, pues esa tribu siguió creciendo y sobrevivió. El versículo 25 del capítulo 21 concluye diciendo, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parece ser que nos está preparando para decirnos que todos nosotros necesitamos de un rey que gobierne sobre nuestras vidas y que las transforme, de un rey justo, de un rey bueno, de un rey que transforme todo en su reino y que Samuel, aunque une a la nación, no va a ser la persona indicada. Hace muy buen trabajo, pero los israelitas le dicen, oye, nada más no nos vayas a salir con que quieres ser rey. Dice, no, yo no, el rey es Dios. Pero tampoco nos vayas a salir con que nos vas a dejar a tus hijos, porque tus hijos, discúlpame, pero no son como tú. No queremos que tus hijos vayan a continuar en el ministerio nada más por hacer una dinastía, no queremos eso. Y le piden un rey, y el rey que viene pues es desechado, luego viene otro y tiene sus fallas, y luego viene el siguiente rey y se divide el reino con el hijo siguiente y se hace un desastre. Pero se promete al rey David, se promete de su linaje un rey singular, un rey único, el rey que todos necesitamos, un rey justo, un rey bueno, un rey que tiene leyes de amor, un rey que habla de bienaventuranzas, un rey que destroza a los enemigos y adversarios, un rey que no permite la opresión del malvado, del fuerte, un rey que pone todo en su lugar, y ese es Jesucristo. El libro de los jueces nos está guiando a que veamos hacia el rey que todos necesitamos, a que sepamos que nosotros fracasamos, pero hay alguien que personifica en sí mismo la gracia de Dios, y es este rey, Jesucristo, que viene y da su vida venciendo al más grande enemigo, venciendo a todos, a Satanás, al pecado, a la muerte misma, y
resucitando de entre los muertos. Ese es el Rey. Un Rey que es de paz. Un Rey que asciende glorioso a su trono, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, que manda a su Espíritu Santo y que empieza a gobernar en nuestros corazones desde dentro, que nos transforma en una nueva criatura y que nos hace ser obedientes y leales a Él como Rey soberano. Un Rey que nos sacude todos los ídolos y que nos pide fidelidad a Él. Un Rey que nos pide que extendamos su reino. Un Rey que es muy diferente, para que ya no hagamos lo que cada quien le pareciera, sino que todos como un solo cuerpo, unidos a Cristo que es la cabeza, vayamos edificándonos mutuamente, proveyendo unos para otros esa edificación en el cuerpo de Cristo, ya no individualista, ya no según los caminos que a mí me parecen correctos, sino según el camino del Señor, en una vida corporativa, en comunión unos con otros y con Dios, creciendo a la madurez hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo y esperar de los cielos a Jesús, quien establecerá su reino, un reino grande y glorioso, de justicia, de amor, de paz, donde podemos estar confiados sin ningún temor de nada. Esa es la salvación tan grande que nos ofrece Cristo. Una transformación que aunque nosotros hemos sido derrotados, aunque hemos fracasado, aunque hemos sido faltos, Él muestra su gracia. No porque lo merezcamos ni tú ni yo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Terminamos aquí en esta forma panorámica el libro de Jueces. Meditemos, reflexionemos y llevemos nuestros corazones hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sometámonos a Él en obediencia, en fe, en amor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú obras en nuestras vidas, abriendo brecha donde nosotros ya no veíamos camino, ya no veíamos por dónde, pero tú llegas con la salvación en Jesucristo, con tu santo evangelio para transformar nuestras vidas y darnos una nueva creación, una nueva esperanza, una nueva forma de vivir. Ayúdanos, Señor, a despojarnos día a día del viejo hombre viciado y a vestirnos del nuevo hombre creado en Jesucristo. Ayúdanos a andar en santidad y en amor, en unidad, y a proclamar el Evangelio a otros para que también ellos te conozcan y puedan encontrar la bendición de entrar en la comunión contigo y pertenecer a tu familia. Señor, ayuda a mis hermanos que estén pasando por un tiempo de crisis difícil, sea de salud, de enfermedad, sea familiar o laboral, de cualquier tipo, Señor. Fortaléceles, Señor, con tu Santo Espíritu en medio de ellos. Ayúdales, Señor. Dales de tu gracia a quien esté pasando por un tiempo difícil donde ya no vea el camino. Y, Señor, tú abre brecha, como lo haces de pura gracia. Bendito seas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.